Acabada la etapa consumista de la Navidad, llega la época de consumo de las rebajas. Al final parece que todo se reduce a consumir como el único hecho que mueve este mundo, o al menos la economía. Pero asumida esta tesis, por poco que nos guste, y descartando otros valores humanos y religiosos que entraña esta etapa del año que hemos pasado, hemos de hablar de esta fecha crematística de las rebajas en la que nos encontramos. Escuchaba esta mañana en una radio local cómo los pequeños comerciantes de Mérida se quejaban por la fuerte competencia que suponen las grandes superficies y sobre todo la venta online, que cada año se afianza más como método de compra prioritario, tanto por sus precios como por la comodidad que supone recibir el producto en casa y tener la opción de devolución sin cargo. Decían estos pequeños comerciantes que este método desnaturaliza la relación comercial al no existir contacto humano y por lo tanto la posibilidad de asesoramiento que recibe el cliente en los establecimientos a pie de calle. Ciertamente se pierde el contacto del dependiente con el cliente, pero esta circunstancia parece que no motiva una clientela más seducida por la comodidad, mejores precios y la posibilidad de devolución sin costes que ofrece el comercio electrónico. Pese a planteamientos ciertamente catastrofistas por el descenso de ventas y la llamada auxilio que muchos pequeños comerciantes hacen, creo que este tipo de comercio nunca desaparecerá del todo. Estamos a tiempo de que nuestros vecinos minoristas puedan adaptarse a los nuevos tiempos, emulando, por ejemplo, las ventajas que ofrece la venta online. Hay ciertos productos como la ropa o el calzado que precisa de la participación de los sentidos para motivar su compra, al menos en mi caso. La vista, el tacto, la posibilidad de probártelo y poder preguntar alguna duda cuando la precisas. Pero no es menos cierto que los comerciantes deben adaptar sus precios de venta para incentivar la compra, porque los márgenes en estos artículos a los que me he referido concretamente son suficientemente amplios como para intentar ser más agresivos y así poder hacer frente a la competencia que les hacen las pantallas. Con esto quiero decir, y vuelvo al principio de esta editorial, que las rebajas han de serlo y no parecerlo, como ocurre en muchos establecimientos si quieren sobrevivir a este nuevo mercado que dominan apenas una veintena de grandes empresas en España. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota edición número 1071 en la que vamos a abordar varios temas de actualidad que nos deja una jornada cargadita de noticias. Hoy están con nosotros para abordarla nuestros habituales de los miércoles. Desde antes de las Navidades no nos veíamos. Rafael Angulo, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, amigos de Televisión Extremeña. Felicidades. Y a ver si este nuevo año, que empieza con nubarrones, después se va aclarando. Hablaremos de todo ello. Antonio Vélez, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues a mí sinceramente, tal vez porque al principio de año siempre tienes ese deseo de revisionismo, de hacer buenos propósitos, me ha encantado tu introducción. ¿Por qué? Porque en el fondo, supongo que no lo has pretendido, o si lo has pretendido, mejor, has puesto encima de la mesa un hecho. Tú te compras unos zapatos y de pronto los ves luego en la letra chica y la han hecho en China. Entonces, o en Pakistán, ¿qué ocurre? Claro que una sociedad tiene que ser corresponsable con sus cargas y beneficios. Es decir, el comprador no solamente puede comprar barato, tiene que pensar también en cómo se establece un todo entre los fabricantes, o sea, el empleo, todo ese juego que es fundamental y lo fue, quizás hay que revisarlo, porque la deslocalización empresarial en el juego consumista está propiciando otros niveles en países emergentes en contra de los propios, que al final juegan a simplismo de inversiones o a deuda pública, a una tremenda deuda pública que en algunos casos supera el PIB de un país. Claro, ¿hasta dónde llega este tema? ¿En el juego de qué? Pues en el juego de la relación entre el consumo y la producción. Entonces hay que retomar un poco ese viejo modelo de la Ronda Uruguay, de los acuerdos del gas, de la globalización respecto de otros ámbitos. Yo recomiendo que se lea El Capital siglo XXI de Tomás Piketty o Capital, Globalización y Capital, el último bestseller que ha publicado. ¿Por qué? Porque en el juego de la frontera, en fin, en resumen, creo que es fantástico tu intervención, pero convendría hacer el propósito de desglosarlo, de diseccionarlo a lo Rembrandt en todos los aspectos, cómo es el sistema productivo y cómo es el sistema de consumo y cómo son la redistribución de las rentas.
Enrique Hidalgo, buenas noches, ¿qué tal? Paz y bien, pues bien, sin entrar en detalle, muy bien, muy bien. Feliz año a todo el mundo. Y la verdad es que, director, cada vez haces unos editoriales que nos llevas a que es imposible quedarse callado ante los mismos, porque es que el editorial que has hecho hoy da para el programa completo, da para el programa completo. Has tocado, por ejemplo, el tema de la Navidad, consumismo antes y consumismo después. Pues yo voy a voy a reseñar lo que no es emeritense, pero sí lleva afincado aquí muchos años, por parte de Antonio Becerra, párroco de la Concatedral de Santa María, el cual dijo, porque no nos quepa duda, aunque estamos acomplejados, maricomplejinados, y muchas veces la jerarquía lo que da son un paso atrás detrás de otro. En eso tiene mucho que aprender quizás del Partido Popular, maricomplejineo. Tienen unos buenos maestros en parte de la jerarquía de la Iglesia. Pero Antonio Becerra dijo el otro día, en Navidad no debemos inflar el paganismo, debemos inflar la fe. Bueno, pues son esencialmente una fiesta, la Navidad, una fiesta del nacimiento del niño Dios. Algo, casi nada, casi nada. No habría resurrección si no hubiera nacido el niño Dios. Muy importante la resurrección, pero sin nacimiento no hay resurrección. No habría fe católica ni cristianismo, ¿no? Y algo tiene que ver el cristianismo con el desarrollo occidental y con el desarrollo de la dignidad de la persona y de los derechos humanos y el propio desarrollo de todos y cada uno de los adelantos que tenemos en este mundo. Después has tocado algo muy importante, y es el comercio, y además el comercio minorista. Claro, el comercio minorista tiene que luchar contra los elementos y contra un Estado que lo que está es cada vez aumentando más el gasto público y que ahora lo veremos todavía, va a hacer imposible que prácticamente haya comercio minorista. ¿Por qué? Porque quien vende por Internet lo único que paga es el autónomo, que no es poco, pero quien vende a través de una tiendecita, además de pagar su autónomo, tiene que pagar la hipoteca o haber comprado o paga un alquiler y además tiene que pagar sueldos. Y ahora precisamente estos rompedores de la nación española que han empezado a gobernar, que van a subir el salario mínimo interprofesional todavía más, pues van a conseguir otro gran éxito, y es que suba el paro. ¿Por qué? Porque empieza al pequeño minorista a no merecer la pena, no por nada, sino porque es que ya ganen, es que no ganan, ya pierden. Y yo no conozco a nadie que monte un negocio para perder. ¿Conocen ustedes a alguien? Incluso las empresas públicas intentan mirar la cuenta de resultados. Rafa, sí, por ya... Año nuevo, pero presentaciones antiguas. Aquí como te descuides, cualquier día después pues de no la estará tan mal cuando tú también quieres hablar, ¿no? Nos despedimos, o sea que no te preocupes, este año vengo con muy buenos propósitos y además soy de una sociedad protectora de animales, o sea que encima tengo todos los beneplácitos. El día que desaparezca Casconchito, por ejemplo, el día que desaparezca el Herminio, por ejemplo, el día que desaparezca la pequeña tiendecita que hay al lado del Nevado, el colmado moderno que hay al lado del Nevado, yo ese día sí que me preocuparé, porque son tiendas cercanas, quizás, es decir, y fíjate que Casconchito tiene una competencia con Amazon tremenda, porque Amazon siempre tiene el libro, o sea, y encima te los ponen al día siguiente, pero la cercanía, eso sí que no lo puede tener Amazon en su vida. Entonces, y las pequeñas tiendas de barriada, yo creo que todavía, porque el pan, ¿qué vas a hacer? No vas a ir a Carrefour, que los domingos cierra, aunque hayan puesto un Carrefour Express de esto, pero las pequeñas tiendas de barriada que nos atiende a los de barriada, pues sí, yo creo que pasa que como Antonio no es de barriada, que es del centro, tiene otros problemas, y Domingo tampoco es de barriada. Como sabemos en las barriadas entonces no puede. Yo voy a Casconchito, No, me refería en alimentación, el pan, la leche. Teoría totalmente, y lo he dicho antes, yo creo que en el juego lo pequeño es bello, y mantener un juego de cercanía y un juego de distribución de renta es muy importante. También le puedo decir a Domingo que la Iglesia cristiana, el cristianismo tiene un peso específico importantísimo, eso no lo duda nadie, pero el cristianismo también ha habido sectores humanistas, sectores redistribuidores, teología de la liberación y feudalismo, ha habido de todo, ¿no? Eso está claro. En fin, teología de la liberación, da para una picota entera. Con un poco de suerte, la teología de la liberación lo que va a conseguir naturalmente es asociarse todavía un poquito más
con el chavismo y con el... Ya, pero a Cristo lo tachaban de socialista. Todo el mundo decía, yo soy socialista como Cristo. Lo tachaban los socialistas, lo tachaban los marxistas. Y los no socialistas equivocadamente, también. naturalmente. Bueno, vamos a otro asunto porque podemos hacer un gran debate sobre todo esto. De lo que no es nuestro. Tenemos que empezar hablando de un balance, concretamente el que ha hecho el alcalde de Mérida este miércoles en una rueda de prensa en la que ha realizado un balance de gestión del año 2019. Según los datos aportados por el regidor, el ayuntamiento ha acabado el ejercicio con una reducción importante de su deuda, que se sitúa en 29 millones de euros, 31 menos que en julio de 2015 cuando inició su primera legislatura, lo que en su opinión conlleva la reducción del pago medio a proveedores y la gestión eficaz, dice, del dinero público. También ha realizado un balance positivo de la labor desarrollada por su equipo de gobierno el año pasado, destacando la inversión en infraestructuras, obras y adquisición de patrimonio público por un importe de 6 millones de euros. Osuna ha resaltado la desestacionalización del turismo en la ciudad, con la programación de eventos que generan riqueza en la misma. La innovación en diversidad funcional, al hacer, mejor dicho, inclusivas muchas de las actividades municipales que se desarrollan y espacios también municipales. Serían los titulares con los que nos quedamos de este balance de gestión que ha realizado el regidor emeritense. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, Rafa. Yo me quedo con un aspecto, solamente con un aspecto concreto de lo que ha dicho Antonio Rodríguez Osuna. Ha dicho que cuando ganaron por mayoría absoluta le votaron cerca del 50% de los extremeños. Sí. Que tenga cuidado porque ahí hay uno que está haciendo la campaña y que se la está haciendo a Osuna y se la está haciendo a Guillermo Fernández Vara, después hablaremos, que se llama Pedro Sánchez. Porque aunque el ayuntamiento sea la administración más cercana, los que más conocemos, es verdad que esto viene en oleadas, es decir, que muchas veces esto repercute. Que de ese 50%, y Antonio lo sabe bien, y ahora Antonio Vélez supongo que me dará la razón, hay una parte de gente no socialista que le votó por cercanía, porque entendía que Mérida iba bien, aunque seguimos teniendo asignaturas pendientes, le hace cuartel, etcétera, etcétera, pero que Mérida iba mejorando. Pero a ver si los logros que puede tener, si es que al final el María Luisa o el antiguo Mercado Sale, se caen por la ideología. Porque el daño que está haciendo Pedro Sánchez va a repercutir no solo en las comunidades autónomas, también en los ayuntamientos y también en la gente. Eso es lo único que quería yo valorar. Antonio. Bueno, es que, claro, Rafa ha incorporado un debate que yo creo que no tiene que ver nada. Es decir, lo que ha pasado en el Parlamento español, incluyendo las faltas de educación de una derecha cerril y cortijera que no admite la realidad que tenemos, nos guste o no nos guste. A mí la realidad no me gusta, como está fraccionado el Parlamento. A ver si va a resultar que los de arriba pero es que es lo que ha votado. Son educadísimos los de Bildu. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando que el Parlamento. Que la derecha es mal educada. El Parlamento, hombre, ha sido evidente, hombre, ha sido evidente. No ha habido fair play ni cortesía, está claro. Pero al margen de ello, lo que hay en el Parlamento es simple y llanamente lo que ha querido el pueblo. Y los errores de un partido o de otro, o de los partidos que han sostenido históricamente los dos pilares del sistema alternante, la restauración, la segunda restauración, la primera la hizo Cánova, la segunda es la resultante de la Constitución del 78, se apoyó básicamente en dos fuerzas, en dos espacios sociológicos, uno que representó UCD durante unos años y luego lo asumió el PP a partir del acuerdo de los 7 magníficos con Fraga a la cabeza, que se llama Partido Popular, y otro, un partido histórico, con siglo y cuarto largos a las espaldas, 1969 hasta hoy, que es el Partido Socialista Obrero Español. En ese planteamiento, en los juegos democráticos internos, Pedro Sánchez es el presidente, el secretario general de un partido y presidente del gobierno por decisión de las Cortes Españolas, como es Mérida capital autonómica por decisión de las Cortes Españolas en febrero del 83. Y en consecuencia, esos son elementos que están ahí. Hay quien respeta profundamente y valora el sistema constitucional español y el sistema parlamentario español y los valores de la nación española y sus representantes. Ahora, eso es lo que hay. A mí me gustaría que hubiera menos fuerza, naturalmente, pero no es incierto tampoco que con ese juego que tú planteas, aquí se ha dicho, por ejemplo, por un señor que firmó el Pacto de las Azores con Bas, hijo, y con el presidente portugués, y que de aquellas arenas vienen estos lodos.
del Pacto de las Azores, se llamaba José María Aznar, el mismo que decía que hablaba catalán en la intimidad. O sea que de aquí, de historias raras, olvidémonos, y de planteamientos simplistas, olvidémonos. Yo creo que Pedro Sánchez tiene un valor, que es la redistribución. No le gustará a quien no le guste, y a mí no voy a decir que me guste y no me guste. A mí me parece que en este momento es la única resultante positiva que ha habido. ¿Por qué? Porque se supone que Cataluña se resuelve a cañonazo. Pues yo creo que intentar apurar otras vías. Evidentemente, Cataluña tiene unas obligaciones, y los catalanes tienen unas obligaciones, que son la permanencia en un espacio histórico que es el territorio español. Si ellos no están de acuerdo, pueden hacer como los judíos. Si tienen unas convicciones tan brutales, que se vayan a la diáspora, como hizo el pueblo judío cuando Tito tomó Jerusalén en el año 70 o 72 de nuestra era. En consecuencia, eso es una historia más compleja, no tan simplista. A mí me parece que en ese aspecto, dicho con toda educación y todo respeto, simplificáis. Porque ¿cuál es el problema que va a tener Antonio Regis Osuna con Pedro Sánchez? ¿Qué va a tener? ¿Cuál es el problema? Pero tú, por ejemplo... Con el espacio transitorio que ha tenido Pedro Sánchez, ha avanzado el ferrocarril más que nunca. Que ha avanzado, sí. De hecho, tenemos un ave estupendo. Vamos a ver, Antonio. Entonces, ¿a ti te parece estupendo que Pedro Sánchez sea presidente gracias a Bildu y a Esquerra Republicana? A mí me parece estupendo que la solución tan laberíntica que teníamos se resolviera de una puñetera vez. Gracias a esa punto. Y esa es la decisión del Parlamento y la del rey que lo ha suscrito. Hablamos después de ello, cuando hablemos de los pactos, ¿os parece? Digo, profundizar en este tema de la investidura, pero antes vamos a quedarnos con el tema más próximo que estamos tratando, que es del balance del ayuntamiento. Perdón, yo en este aspecto me parece muy bien, porque la gestión la gestión, y se da cuenta de ella cuando se da cuenta de ella. Y el tiempo, en fin, es el que es, no tenemos que entrar en muchas cosas. Lo que pasa es que yo en este aspecto tengo una cuestión que le quiero decir a Antonio Regis Osuna, año nuevo. Compra el silo, 700.000 euros. ¿Has invertido en patrimonio? Compra el silo. El silo es un factor fundamental para ordenar la arqueología emeritense, museísticamente. Es un anexo fantástico del Museo Nacional de Arte Romano. Y creo que debes enviar estricta y exactamente la función que hace el silo de Córdoba. Si el Estado no te lo regala, cómpralo. Como has comprado lo de las monjas, que a lo mejor podía haber venido gratis, porque las monjas, desde la prescripción del fundador Francisco de Almará, en el momento que no cumplen la función, el ayuntamiento podía haberse quedado con el voto de la Inmaculada y el convento. Pero bueno, eso es una deriva, perdón. Pero compra el silo, 700.000 euros. Que no nos encontremos con ningún elemento raro de hostelería o de otras historias o de tipo asistencial en ese silo. Ese silo tiene que tener la misma línea, lo dice una persona que ha sido alcalde y que tiene muchos años vivido. Ese silo tiene que ser del común, porque del común es desde su funcionalidad histórica, como del Servicio General del Trigo. Y eso me parece a mí que es fundamental. Y segundo, peléate por la Facultad de Bellas Artes este año, que el próximo curso esté Bellas Artes en Mérida, y que el tema universitario avance, que el tema universitario debe de avanzar en Mérida, porque geopolíticamente Mérida, desde las Cortes, es la capital autonómica de Extremadura. Cortes Generales de España, febrero del 83. La capital de Extremadura es Mérida, y una ciudad como capital tiene que tener las connotaciones y los servicios naturales de una ciudad capital, como son el resto de las otras 16 o 17 capitales autonómicas. Mérida tiene que tener presencia universitaria, porque si no Mérida se queda anclada, no avanza en habitantes, está paralizada. Y consecuentemente con ello Mérida tiene que tener una pata que le falta, que es la universidad. Sin universidad, lo dice alguien que ya no cumple los 70. Sin universidad Mérida no avanza, está anclada, es una ciudad de 8 a 3. Y en consecuencia, y luego hay otro problema muy grave que está viendo en los programas, incluso en los programas de tu televisión, que es el problema del centro. El centro hay que echarle pensamiento, porque en centro, el uso terciario del centro va a terminar posiblemente con un problema de los residentes históricos que tienen el mismo derecho. Y se ha visto claramente en Navidad cómo en el centro no hay espacios comunes. La Plaza de España, algunos dijimos que los kioscos, una vez que se tiraron, no se debieron levantar, porque posiblemente legalmente no se podían levantar. Pero se ve claramente que Mérida no tiene espacios forales. Por eso yo aplaudí, independientemente de que a lo mejor se podía haber sacado de otra forma, aplaudí la compra de las concesionistas, porque hay que abrir espacios forales, espacios amplios. El centro no los tiene, porque el centro está estructurado, condicionado, foralizado con la Plaza de España. Entonces ahí hay que meter los codos fuertemente y pensarlo. Esta ciudad tiene un elemento fantástico, que es su definición
geopolítica, como capital autonómica. Ese es su gran elemento de desarrollo. Y el gran servicio que hace Extremadura, una ciudad que ya lo fue, capital de un territorio inmenso, hace 20 siglos. Antonio, déjame que te pongan un aprieto. Oye, Tú pues, peatonalizas. a lo mejor incluso puedo ya hablar dentro de un momento, ¿no, director? Tranquilo, si en la Gracias. presentación ya. Antonio, ¿tú peatonalizarías Félix Valverde Lillo? Totalmente, o por lo menos le daría, como en ciertas calles de Sevilla, una frecuencia horaria de peatonalización y de tráfico. ¿Y tú crees que un alcalde de Mérida, no hablo de... Yo quitaría a Vestalia, no lo hace porque eso le tiene un revisaría el riesgo? panorama. A Vestalia le revisaría el contrato. No hay derecho que hacerlos dejar ahí 25 o 30 años. ¿Esto qué es? Venga, ¿Esto qué es? vamos. Hay que revisar los comportamientos. que algunos son Estoy de expectante ante lo que va a decir Un momento, Domingo. Rafa. Venga, Domingo. Muchas gracias a mis queridos contertulios que me dejan un ratito. Siquiera sea. Vamos, lo que habéis dicho es muy interesante todos. Hombre, aquí el alcalde, lo normal es que se eche sus flores, partiendo de la base de que se oye poco a la oposición. En esta capital autonómica yo oigo poco a la oposición, honradamente. No, quizás es porque, no sé, yo creo que la oposición tiene un papel importante en todos los lugares y la oposición tiene que existir y tiene que actuar y tiene que funcionar y tiene que actuar conforme a la función constitucional que precisamente le da la Constitución española, que todavía sigue vigente. Creemos, que por desgracia, que por poco tiempo, pero ahí está la función de la oposición y yo desde aquí invito a la oposición a que se les oiga y a que existan en el mundo de la política. Eso de una parte. De otra, implícitamente en sus propias declaraciones el alcalde viene a reconocer algo que además lo normaliza. Cuando lo anormal se habitualiza y se generaliza, sigue siendo anormal, pero no se podrá convertir nunca en algo normal. Por eso cuando la deuda normalizada en cuanto a los contratos que debemos seguir pagando por los servicios de limpieza, transportes o iluminación, no me dejará mentir a mí, alcalde Antonio, que de toda la vida a la empresa, no voy a decir el nombre, que llevaba la basura o que llevaba el agua o que tal o que cual, siempre se le ha adeudado, y a la sevillana, entonces sevillana, ahora ya no sevillana, siempre se le ha adeudado dinero. Eran nuestros acreedores habituales, como pasaba en la película de Casablanca de Humphrey Bogart, delincuentes habituales, pues acreedores habituales son FCC, que llevaba la basura, ahora deberá ser también Eulen, Endesa, Aqualia, pues son acreedores habituales. Y como son acreedores habituales, ellos, yo no sé, pero yo conozco algún caso, o se me ha dicho de algún caso, que dice, yo paso una factura, pero la voy a pasar por el 200% de lo que realmente cuesta porque me van a tardar en pagar lo que quieras. Entonces, por lo menos, la inflo a la factura. Que no sé si ocurrirá o no ocurrirá, pero se dice. Esto no son formas. Y cuando desde aquí se denuncia que Mérida está oscura, pues probablemente sin querer el alcalde ha descubierto por qué Mérida está oscura. Porque no se le paga a la empresa, de servicio de suministro de energía eléctrica. Y poco va a querer esa empresa hacer en Mérida cuando son acreedores del ayuntamiento y el ayuntamiento es un deudor VIP. El propio alcalde lo está reconociendo. Y Mérida está sucia, porque aquí nadie lo dice, pero es una realidad. Mérida está sucia. Claro, es que a la empresa de basura se le paga mal y tarde. Y no digamos ya la empresa de transporte, que ha hablado el alcalde, que si está bien, que si está mal. Vamos a ver, la Plaza de España no se puede convertir en una hostelería invasiva. Lo has tocado tú, alcalde, ahora mismo, lo acabas de tocar. Eso es una hostelería invasiva. Uno va a la Plaza Mayor de Madrid, va a la Plaza Mayor de Salamanca, va a cualquier otro sitio y en la Plaza Mayor, en la Plaza España, hay sitios para pasear, se puede andar. ¿Dónde se puede andar en la Plaza de España de Mérida? Ya sea lo que es el recinto o los alrededores. ¿Me lo puede explicar alguien? Pero toda la vida ha estado así, Domingo. No toda la vida ha estado así. El kiosco Cuellar, sí, toda siempre la vida, kiosco, ¿no? Pero el número de veladores que hay no era como es.
hay más metros cuadrados utilizados de veladores. Vete ahora mismo, baja por la calle Santa Eulalia y llega a la altura, a ver por dónde puedes pasar, a ver por dónde pasa el camión de bomberos, si tiene que pasar. Esa plaza de España, cuando Mérida, perdón, Es una hostelería invasiva, y ya está bien. Yo sé que esto es política, social y negocialmente incorrecto, pero hay que decir las cosas. Cuando Mérida, perdón un inciso, no es polémica, es un recuento histórico. Cuando Mérida era una ciudad de 10 o 11.000 habitantes, 15.000 habitantes antes de la guerra, a principios de los 20, la ciudad era muy corporativista, había muchas sociedades, la plaza era la plaza actual, incluso hay un cuadro de Felipe Trigo de 1901, donde está la plaza despejada, solamente hay un aguador, un pequeño kiosquillo de agua y tal, y de refresquillo, pero la plaza está abierta. En los años 20 y tanto, en la dictadura Primo de Rivera, en el mandato de Francisco López de la Vera, se hacen los kioscos porque el casino, el círculo, el liceo, artesano, eran muy restrictivos, y entonces todo el mundo del comercio, agentes que venían y tal, no tenían sitios, había aguaduchos, había tabernas, pero no había bares un poco decentes, y entonces, salvo los del Padre Mollete en la calle del Puente. Pero entonces lo que hacen es conceder esos kioscos, el alcalde, para que pueda ser más abierto, más sociable, pero ese tema ya prácticamente con una plaza que es peatonal en una gran parte de la China no tenía mucho sentido. En fin, perdón. Prosigo, termino en un momento, pero prosigo. Que no nos da tiempo a llegar a la investigación. Yo desde aquí apelo a la alcaldía a que de alguna manera no haya una contradicción, una auténtica guerra entre lo que es el derecho al ocio y el derecho al descanso. Y en la zona centro se está impidiendo el derecho al descanso de los vecinos. ¿Por qué? Pues por lo que pasa, en los horarios de apertura, lo que está pasando con los veladores. En cuanto a la peatonalizar las calles, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso ha sido un grave error que se ha cometido en muchas ciudades, también en Mérida. Lo que tiene que haber es prioridad de los peatones, que no se respetan las calles peatonalizadas del centro. Pero prioridad, y si no se permite ir a más de 20, el que vaya a más de 20 multa al canto. Pero va en contra de la mínima seguridad las zonas peatonales. Sí, preguntan gente que vive en Sevilla, que vive en Madrid. Por eso tu calle y por eso todas las calles de los barrios están peatonalizadas. Hombre, las del centro. No, las del centro no, porque la gente está estudiado ya que trae seguridad que puedan circular los coches. Está estudiado, porque aquí hay muchas cuestiones de inseguridad que no se dicen y que se callan. Aparte de la inseguridad doméstica que hay, de hijos que les pegan a los padres, de abuelos que reciben palizas de sus nietos, no, eso es que no se publica. Eso la santa prensa de esta nación no lo publica, pero ahí están las estadísticas. Eso prueba incluso más que debe haber una ley de violencia doméstica, no la injusta ley de violencia de género. Fran, yo una sola cosa por terminar, es que es importante porque viene del Génesis, o sea, fíjate si es antiguo, y no sé si cuando abrió los cajones Antonio al llegar a la alcaldía se lo encontró, pero cuando Dios nuestro Señor creó la luz, el Ayuntamiento de Mérida ya debía 2 recibos la sevillana. Claro, entonces viene de antiguo esto, ¿me entiendes? Claro, ya tenemos... Siempre se ha dicho. Tenemos una larga ¿A que no eres capaz de hacer esa cita en vez de con la Biblia, con algo de Alá? O de Mahoma, valiente. O de Buda. ¿A qué no eres? ¿A qué? Mira qué valiente eres. Tendré yo la culpa que Mahoma no hiciera la luz. Es muy valiente. Vamos a hablar de la azucarera. O de Buda, que lo van a traer a Cáceres, ¿no, Rafa Angulo? Tanto el alcalde hoy como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ayer han hablado sobre la situación de algunos proyectos empresariales en la región. Me refiero a Fernández Vara, entre ellos el de la azucarera, del que ha dicho que la empresa mantiene vivo su deseo y que cree que hasta que no finalice la construcción de otra planta que está realizando en Egipto, el grupo no comenzará a desarrollar el proyecto de Mérida, por lo que hay esperanzas. Parece ser que lo vamos a evidenciar pronto si el interés, digo, de la azucarera sigue vivo o no, entre otras cosas porque debe pagar una parte de la reserva del polígono Espacio Mérida de 700.000 euros. 3 años. De 700.000 euros, lo que evidentemente hará o descubrirá si al final sigue el grupo saudí interesado o no por realizar
Recordemos en proyecto, una de las azucareras más grandes de Europa. Antonio, a ti te gustaba citar a Larra, ¿no? Siempre es para ponérsela votando. Larra la devuelve usted mañana, ¿verdad? Sí. Vuelva usted por la azucarera, vuelva usted mañana, venga, llevamos mañana. Yo en este tema siempre he sido reticente, yo lo siento, dicho además educadamente y cortésmente. Yo creo que Extremadura, Mérida necesitan modelos concretos. Aquí en Mérida hay una empresa que vino en la época mía que se llama Mivisa, la fábrica de envases, yendo hacia Torre Mejía, Miguel Vivanco, que murió, y que produce 500, 600 millones de latas o 700 millones de latas al año, para todas las conserveras andaluzas, extremeñas y tal. Y ahí trabajan una plantilla en 3 turnos de 90 trabajadores. 90 trabajadores, 90. Cuando llega el mes de mayo, junio, hasta octubre, unos 5 meses, la plantilla se dobla a 170, 180. Pero fijos, durante todo el año están 90 trabajadores en 3 turnos. Es constatable, o sea, no es una ciencia ficción, es realidad. Lo de los palés, ¿no? Cuando vino los botes, Mivisa, cuando vino Mivisa aquí, nosotros le hicimos con la ley con el reglamento de planeamiento urbanístico a través de la Comisión Regional del Urbanismo y a petición del alcalde sobre unos terrenos que compraron, una posibilidad para instalarse ahí, por declaración de interés social, La Comisión Regional, ¿cómo se hizo? Carrefour, cuando en Mérida había la necesidad de una gran superficie como elemento de moda, pues yo lo que hice en aquel momento, lo que hicimos en aquel momento, fue buscar la misma vía por la Comisión Regional de Urbanismo y habilitar ese espacio para una mañana teórica, o sea, formalmente, si mañana cierra Carrefour, vuelve al origen, a un suelo no urbanizable por programado o lo que sea. Pero, entre tanto, se propició una vía de salida. Yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué esta gente no ha comprado un terreno y se ha buscado la misma fórmula? Puesto que es una empresa derivada de agricultura y se puede hacer con el planeamiento el reglamento de planeamiento urbanístico y la Comisión Regional de Urbanismo. Se puede hacer una modificación por interés social o aprovechamiento público. O sea, es decir, eso es lo que yo planteo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que Espacio Mérida, que tuvo siempre una vocación tecnológica, y para mí también incluso planteé una vez en esta picota de que hubiera sido un magnífico lugar de encuentro para un área metropolitana, Almendralejo, Mérida, con todo lo que significa ese juego de industrias agrarias, de muchas cuestiones, o de industria o de tecnología, o de industria de automóvil, que es una industria que tiene hoy con el motor eléctrico y con Iberdrola puntera aquí, podía perfectamente plantearse aquí una gran planta como hay en Vigo, y, en fin, o como hay en otros lugares, una planta de vehículos eléctricos, de motor, lo que sea. Es decir, eso me parece a mí que es el juego natural de una actividad que en este caso, de una actividad que pueda ser más estable que lo que implica estacionalmente una azucarera. Que, por cierto, en estos momentos, con la cumbre del clima, con todos los temas de vertidos, con tal, es un tema delicado. Tan delicado en pequeña escala como puede ser llenar la Plaza de España o las calles de estufas de propano para que estén al aire libre los clientes y emitiendo CO2 a la atmósfera. O sea, son contradicciones, en mi humilde opinión, o no son contradicciones. Es decir, creo que en este sentido hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo, aunque el Domingo no se lo crea. Pero bueno, yo voy a dejar ese tema a un margen. Si me preocupa en un Guadiana muy contaminado de nutrientes de los vertidos de La Vega, que le metamos encima 300, 400.000 metros cúbicos en pleno verano de aguas calientes y con una carga enorme de calcáreos, de ácidos, de lo que sea. Me parece en un río de poco caudal una salvajada. Por lo tanto, no creo que sea el modelo, ni creo que Europa pueda dejar de entender, y a la que hay que apretar, y al nuevo gobierno también, para que a Extremadura se dé un trato en orden a otros juegos, no a industrias de enclave o a industrias de carácter colonialista, con capital del mundo petrolero. Sinceramente, yo eso es que no lo veo por ningún lado. Yo personalmente no lo veo. Por lo tanto, me gustaría que ese polígono Espacio Mérida tuviera otro fin. Y si la empresa azucarera quiere venir, que compre 200, 300 hectáreas y que se lo recalifique la Comisión Regional de Urbanismo, si el lugar de enclave adecuado es Mérida. Por cierto, para producir 120 puestos de trabajo en 5 meses. Son empleos temporeros. Mover 1.500 vehículos, 1.500 camiones al día, como algunos ven la panacea de la solución, pues es más calentamiento y es otro. Es decir, y Mérida sobre todo, porque en estos momentos, con ese magnífico polígono, puede tener otra perspectiva, de otro nivel tecnológico y de empleo mucho más estable.
infinitamente más estable. Y no eludamos el juego entre dos espacios urbanos como son Mérida y Almendralejo, que pasan de 100.000 habitantes conjuntamente y que puedan jugar a otro juego, valga la redundancia, a otro juego, que es un juego tecnológico, de empleo estable y de empleo que hay que exigirle al gobierno español y a Europa. Seguimos pulsando la opinión. Domingo. La verdad que Guillermo Fernández Vara es un artista. Estoy convencido, cada vez estoy más convencido. Sabe ya estar en actuación teatral. El teatro lo hace divino, Es una persona que cae bien, de lo cual eso es un don que Dios le ha dado y que lo que sí le aconsejaría es que le opinaría. Yo no soy nadie para darle consejos a Guillermo, pero sí que opino que debiera aprovecharlo un poquito aparte de hacer teatro. ¿Por qué digo esto? Mantiene vivo el proyecto sobre la azucarera, mantiene vivo el proyecto. A ver si nos suena esto a nivel nacional. Él mantiene la política del encuentro y del consenso y del diálogo, el buenismo en estado puro. Aunque va a ser superado por desde el peor presidente de la democracia, Rodríguez Zapatero, mentor y causante del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no habíamos oído algo igual. Lo de siempre, política de encuentro, consenso y diálogo, que es decir todo y no decir nada, porque ¿quién no está de acuerdo con el encuentro, ni con el consenso, ni con el diálogo? Aunque ahora el consenso se está rompiendo. Proyectos vivos, se refiere quizá al mantener como está de vivo el proyecto del AVE. Ese es un proyecto que empezó en 1900, creo que fue 90 o 91, y todavía sigue vivo. Que vamos a estar para 30 años más para este tipo de proyectos. Yo creo que un poco está hablando de manera totalmente genérica, sin concretar. Quizás sea porque esos proyectos a lo mejor todavía no van a ser realidad en muchos años. Y yo me pregunto, ¿no sería mucho mejor no meterse en jardines de los que se va a salir escaldado? Rafa. No, bueno, yo no opino que Guillermo teatralice, yo creo que es así. Lo único, la azucarera tengo serias dudas, primero porque ya llevamos dando vueltas al balón hace bastantes años, y no se concreta en nada. Y segundo, y esto también Antonio me puede echar una mano, para que la azucarera funcione hay una serie de hectáreas que tienen que estar plantadas de remolacha. A fecha de hoy nadie sabe nada. Entonces, claro, tú los 1000 camiones que tú has dicho que iban a traer, que van a ver, porque claro, la remolacha como mínimo habrá que avisar un par de años antes a los presuntos 10.000 hectáreas como mínimo que tendrás que sembrar. Yo me acuerdo, y Antonio y Domingo no sé si se acordará, pero yo sí, de cuando empezaron... La fábrica, según el proyecto, tarda un mínimo de 2 años en su construcción, o sea que... Estamos hablando de que ¿cuánto necesita la remolacha para plantarse? ¿2 años? La remolacha tiene frecuencia realmente 2 años porque tiene barbecho, tiene descanso, es alternante. Vale. Yo me acuerdo cuando la de la Garrovilla, Antonio, que la pusieron en marcha bastantes años antes, incluso antes de la construcción, ya estaban contratando, hablando con agricultores porque claro, tienes que preparar el terreno y eso te pide un agua y no sé. Y yo, la verdad es que es el vuelvo usted mañana que antes les decía yo a Antonio. El problema, como dice Rafa, y tiene razón, el problema es que cuando se ha liberalizado el precio del azúcar, el mercado ha caído, se ha derrumbado, se ha recuperado y tal, pero no tiene las expectativas. Cuando tú tienes en Las Vegas unos cultivos como es el tomate, con rendimientos altísimos y anuales sin problemas, la remolacha crea un problema más grave, porque la remolacha es un cultivo que necesita más tiempo, necesita más nutrientes, es más complicado. Ten en cuenta que la remolacha hace un volumen muy fuerte de raíces, de bulbos y tal. Pero en mi humilde opinión, y lo que estoy leyendo en otras contradicciones de este tema, es que ese tema tiene mucho problema en unas becas que han tenido otros juegos en el que ya está sobrando, lo digo abiertamente, sin ningún tapujo, sobra el arroz. Si tu tierra de origen, Valencia, supieran que realmente en unos suelos muy percolables, muy filtrables, en algunos casos llegan a consumir hasta 30.000 metros cúbicos por hectárea, es que, pondrían el grito en el cielo.
El arroz está sobrando en Las Vegas. En Las Vegas Altas está sobrando y en Las Vegas el consumo excesivo de está agua. sobrando. Hay que buscar otros cultivos leñosos, frutales, biocombustibles, lo que sea. Hay que jugar otro tema, igual que hay que jugar a mucho más. Pero en el caso concreto, que hemos estado hablando, yo creo que en el polígono ese, que es un polígono fantástico, que aparece en un momento determinado en el gobierno de Monago, un tal Miguel Córdoba, que trastocó todo el juego y jugó, a mi humilde entender, como a un juego de especuladores y de ventajistas, porque ¿para qué quieren 800, casi 1 millón de metros cuadrados? Que eso es una salvajada. Parece que es un juego puramente especulativo, de pelotazo. Y están dándole vueltas. Permíteme una cuestión. Yo con Guillermo Fernández Vara tengo una opinión de que es un hombre muy bien intencionado, pero igual no ha estado bien asesorado ahí, posiblemente no está bien asesorado, en mi opinión. O a lo mejor sí, a lo mejor que más mal asesorado soy yo, pero yo lo considero, le contradigo a Domingo cariñosamente, que él tiene buena voluntad, sin duda. Ahora, en política ya sabemos, aquí hay un momento determinado en que a un presidente le ofrecen la opción Badajoz-Puerto Llano para enlazar con el AVE Sevilla-Madrid y dijo que no, porque quizás hubo un momento ahí que ciertos victimismos provinciales fueron en contra y buscaron una solución laberíntica que no ha salido. Caramba, ese presidente era de los tuyos, Antonio. Pues posiblemente sería de los míos. Posiblemente no. Pero quiero decir que en este juego entrar en el tema del pacto, es que si no nos da tiempo. 20 segundos. Yo creo que ese polígono tiene una vocación tecnológica y eso es lo que hay que jugar. Y nunca eludo esa posibilidad del enlace con Almendralejo, en Los Barros, que ahí hay un juego metropolitano de mancomunidad de servicios y de actividad de más de 100.000 habitantes, más, con Calamonte, con Arroyo, es que es la de Dios, perdón por la expresión. Ese polígono tiene una vocación tecnológica clara, multiterritorial, con toda la zona de Barro, es que es el sitio, y por ahí va a ir el ferrocarril también hacia Puerto Llano, Sevilla, va a dejar de pasar por la ciudad. Porque la clave, lo decía Manuel Díaz Marta, la clave que manda en Mérida, que es un nudo ferroviario, es el ferrocarril de Sevilla, porque el ferrocarril de Madrid, Badajoz, Puerto Llano, cuando se llegue al Prado, se va a saltar hacia el de Sevilla por Calamonte, Villagonzalo. O sea, habrá que hacer 1 o 2 puentes, porque esa es la solución. Y ese es un sitio fantástico, y hay que pensar en esta ciudad y en el territorio, y hay que pensar en Extremadura a lo grande, por todo el pisoteo histórico. Y yo creo que en estos momentos en el gobierno puede haber interlocutores válidos. Bueno, pues vamos por eso creo que Vara tiene mucho que hacer gobierno, porque hemos conocido también las reacciones que ha habido en torno a la sesión de investidura de ayer martes de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, porque también ha habido ecos autonómicos en Extremadura. Miembros del Partido Popular de la región se concentraron este martes ante las puertas de la presidencia de la Junta para pedir a Guillermo Fernández Vara que no sea cómplice de los pactos que ha firmado Pedro Sánchez para alcanzar, dice, el poder a cualquier precio. El presidente, por su parte de la Junta, le ha respondido que él no tiene ninguna duda de que el PSOE no hará nada que ponga en peligro la unidad de España y ha criticado a la derecha, dice, que promueve la división de las dos Españas. Vamos al turrón. Os pido brevedad porque tenemos poco tiempo. 2, que a partir de ahora, qué buenos son los votantes socialistas extremeños que van a hacer que a vascos y catalanes no les falte de nada, aunque sea en nuestra costa. Segundo, antes hablábamos de Guillermo, bueno, todos conocéis el aprecio y el respeto y la estima que yo le tengo, pero creo que Guillermo se está inmolando, lo creo sinceramente, y se lo tengo que decir a él, pero no a través de WhatsApp, se lo quiero decir con un café, y seguro que se lo podré decir. Se está inmolando porque la única vez que Guillermo perdió unas elecciones en Extremadura, no las perdió Guillermo. O si nos estás viendo, que dice que nos ves, no las perdiste tú, te las hizo perder Rodríguez Zapatero. Y ahora, atento, porque además, es que quiero decir, que ¿cómo podemos obviar que Pedro Sánchez, donde dije digo, no dice Diego? Es que ha dicho Anita, se ha cogido todo el abecedario, ha dicho cosas distintas a las que estaba diciendo hace bien poco. Bueno, yo veo la situación bastante preocupante, pero sí que creo que en Extremadura va a tener repercusiones, las va a tener. Por cierto, Rodríguez Ibarra hizo unas declaraciones diciendo que se iba del PSOE, pues por lo visto estoy esperándole. Quiero decir, estoy esperándole porque estoy interesado en saber si las va a mantener. O gente que a mi modo de ver también les tengo mucha estima, como Felipe González, fuese y no hubo nada, han desaparecido del mapa. Para que veáis que también he reflexionado sobre esto, cuidado con el PP,
porque los mensajes catastrofistas también son muy peligrosos. Lo que han conseguido, creo yo, a través de lo que he visto, con este mensaje en el Congreso y tal, es unir a los socialistas. Es curioso, ¿no? Porque, y me parece, no tiene punto de comparación, Antonio, con Portugal, cuidado, porque en Portugal no hay separatistas, ni hay independentistas, ni hay anticonstitucionalistas. Pero en Portugal también llegó un gobierno de la izquierda y sin embargo, fíjate, ha prosperado y ha hecho, también tenían a los hombres de negro allí metidos, que o prosperaba o te sacaban. Por concluir, creo que Guillermo no lo debe estar pasando bien, estoy convencido de que no lo está pasando bien, porque le tengo persona honesta y cabal, y esto va a tener repercusiones, porque al PP la campaña aquí se la va a hacer Pedro Sánchez, y ya va por el 50% de campaña hecha. Domingo. Bueno, a mí este punto se inicia con que miembros del PP de Extremadura se han concentrado ayer martes en presidencia de la Junta para pedir a Guillermo Fernández Vara, presidente de la autonomía extremeña, que no sea cómplice con los pactos. Yo voy a hacer solamente, una cosa es predicar y otra dar trigo, y voy a hacer solamente una pequeña alusión. En el periodo en el que José Antonio Monago ha sido presidente del Partido Popular, y en el periodo en el que Carlos Floriano fue presidente del Partido Popular de Extremadura, en el periodo en el que José Antonio Monago fue presidente también de la autonomía de Extremadura, ¿se ha dado algún caso en el cual algún diputado o senador del Partido Popular votara en contra de la demarcación de Extremadura, votara en contra de lo que le pedía el gobierno de la nación en ese momento, cuando gobernaba bien Rajoy o bien José María Aznar? Y eso que el mandato de la Constitución con respecto a en las Cortes Generales y también en los parlamentos autonómicos es imperativo, es decir, es representativo y no están sujetos a lo que le diga el partido. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Me estás diciendo que son unos vividores de la política esta gente que hace lo que si alguien denuncia lo que ha sido y es el sistema español, es una partito-sindicatocracia. Entonces, el único ejemplo que tenemos de diputados que no han seguido las directrices de su partido, de su grupo parlamentario, son la presidenta actual del Congreso, Batet creo que se llama, el propio Pedro Sánchez y algunos otros diputados. Pero claro, yo sigo diciendo en Guillermo Fernández Vara, que tiene muchas cualidades, claro que las tiene, sobre todo humanas, pero hombre, hay jardines en los que no te tienes que meter. A preguntar no obliga, pero a contestar sí. Que nunca hará nada que ponga en peligro la unidad de España al PSOE. O sea, tener como socios a los legatarios de ETA, tener como socios a los golpistas de ERC, tener como socios a los comunistas que nos intentan llevar, los podemitas, a crear un régimen en este sistema, en el Estado español, con la nación española, un régimen como el de Cuba, el de Evo Morales, que menos mal que lo han echado porque se ha tenido que ir, si no estaría detenido, o un régimen como el de Chávez. Cierto, eso... Perdón, amigo, que te hago una incisión. Sí. Es que me llama la atención lo que ha dicho Evo Morales. Te lo transmito, os lo transmito a todos. Sí. Dice, felicito a Sánchez, pero soy enemigo de la independencia de Cataluña y el separatismo. Muy Evo bien, Morales. claro, porque Evo Morales no es tonto. Mira, no hay nadie que no permita una escisión de su territorio o de su nación que un comunista. Como un comunista llegue al poder, eso no se disuelve en la vida. Lo tenemos en la URSS, en China y en Cuba. En China con el Tíbet. Y en Cuba. Hay otras historias de los budas que van a venir a cárcel. Entonces todo eso está ocurriendo. Y es que también dice el bueno de Guillermo, como si la derecha no hubiese aceptado los resultados electorales. Pero ¿quién es aquí el catedrático del no es no con Rajoy? ¿Quién ha sido el maestro? Por eso digo que muchísimas veces es mejor callarse. Las dos Españas,
¿A qué dos Españas se está refiriendo Guillermo Fernández Vara? ¿A una España que representa a los comunistas que no creen en el sistema democrático, a la ultraizquierda, que defiende Cuba, que defiende a Cuba, a la Bolivia de Evo Morales y al chavismo de Maduro, y también defiende que se instale un muro de Berlín? Esa es una parte de la España. La otra España a la que se ha aliado el PSOE, de los golpistas, de esos de algunas instituciones catalanas, en las que están, que además son racistas porque tienen a la mitad del pueblo, de los españoles de Cataluña, los tienen arrinconados. También es la otra España de la que él quiere formar parte, de esas dos Españas, a los que son legatarios y a los que son herederos de ETA, Bildu. Hay otra España, otros españoles que estamos defendiendo el sistema constitucional, la división de poderes, la convivencia, la transición, la reconciliación, lo que decía Azaña, paz, piedad, perdón. ¿A qué España te apuntas, Guillermo? Antonio. Bueno, yo pedí un inciso rápido. Muy rápido, pero estamos fuera de tiempo. Muy rápido, pero tendré que hablar algo, ¿no? Sí, pero sobre el tema me refiero que no. Bueno, escúchame, que no. no Pero hables primero de yo otro salgo tema. a Guillermo Fernández Vara, porque en el tema ferroviario ha dado un salto de gigante, independiente de todo lo que quieran contar otros. La opción Puerto Llano, yo se la aplaudo, porque es una opción que se tenía que haber hecho siempre, y yo lo he escuchado, y la opción de Sevilla, mejorar Sevilla, es fundamental. El ferrocarril, el juego de infraestructura es muy lento, pero él ha sido muy machacón y muy mosca cojonera. Y le escucho hablar también de reensamblar el Plasencia-Astorga. Hay que hacer nuevos trazados, vale. Pero quiero decir que él es consciente de ese tema. Ahora, volviendo al hilo, y ahí lo aplaudo. Bueno, otras cuestiones que pues, todos los políticos, evidentemente, como decía Rafa Angulo, le va a perjudicar esto Pedro Sánchez y a Osuna. Pues yo eso no lo comparto, porque esto no es un juego de cortijo. Esto no es un juego de cortijo, Rafa Angulo. Lo siento en el alma. Esto es un juego de compromisos, y de un juego de compromisos interrelacionados en distintos niveles. El Estado es fundamental, y por eso yo defiendo que en el polígono industrial, en el espacio aéreo, tiene que haber lo que hay, y hay que exigirlo. Vehículos, no sé qué, tal, de alto standing. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que hay que jugar. Esto no puede ser ya un cortijo, no puede ser una colonia interior del Estado. Y ahí yo sé que Guillermo está en esa tesitura, o por lo menos en lo que algunos podemos ayudarle, le vamos a apoyar. Ahora, creo que falta un planteamiento serio en toda esta historia. Lo de Cataluña, yo creo que el nuevo gobierno puede hacer, durará un año, durará 3, los que dure, ya veremos. Es verdad que la deuda que se encuentra, el déficit, es muy complicado. Y es verdad también de que este país es un país muy solvente, es un país muy solvente, no es un país de charanga. Y hay que entender también que este país, incluso fuera de la Unión Europea, sobreviviría. Pero bueno, eso es otra historia. Y hay que entender también que la unidad de España, 5 siglos, no la va a romper ni Dios. Eso está más claro que el agua. Y dije antes de broma que los catalanes que no estén de acuerdo, la diáspora como los judíos en el año 70. Punto. Ahora bien, a cañonazo no se arregla nada, Y os remito una cuestión, hay que historizar un poco los planteamientos. Vosotros sabéis la que se montó en este país, cuando después de la bofetada de la Granja se le impidió el paso la bofetada a Carlos Marde, por la pragmática sanción y las historias, se le cerró el paso a Carlos María Isidro, el carlista. ¿Sabéis la que ha tenido este país? Este país tuvo un siglo entero de putas guerras carlistas, que la desgracia de Extremadura parte con las guerras carlistas. La corona determina, el Estado determina, en la minoría de edad Isabel II determina la venta, bueno, la minoría no, durante mucho tiempo, la desobediencia religiosa y sobre todo la civil, la de Madoz, que desposee a los ayuntamientos de los propios y comunales, de 1,5 millones, 2 millones de hectáreas en Extremadura. ¿Para qué? Para proveer a la corona de recursos para acabar con las guerras carlistas. Os recomiendo que leáis Los Apostólicos de Pérez Galdós, ahora que estamos en el centenario de su muerto. Los Apostólicos. Léelo, para que veáis qué España teníamos en aquel momento. El mundo de los fueros vascos, que de ser capitanes de la corona de Castilla del mundo navegador se convierten en forales y en un ruralismo separatista, y el carlismo es la de Dios. Y los catalanes, el mundo rural de Cataluña es carlista, puro y duro. Y ahí hay guerras y saqueos y navajazos en la barriga y muertos por un tubo, en el Maestrazgo, en Navarra, en todos lados. O sea, es un desastre. Entonces, en estos momentos hay que entender lo que ocurre. Un parlamento fraccionado. Aprendamos
de que un parlamento en un territorio, en una España como la nuestra, que cada uno piensa como quiere, no puede estar fraccionado. Y ahí he dicho siempre, prefiero un bipartidismo con apoyo, lo prefiero, que cada bloque sociológico esté perfectamente estructurado, y que tenga su correspondencia electoral en las urnas, Pero ahora en este momento tenemos lo que tenemos. Y también creo en que una de las cosas que Sánchez tiene es suerte, y segundo, tiene una obsesión muy clara con la redistribución, y ahí estoy con él. Otra cosa es lo que hagan los otros. Pero si no hay soluciones, pues habrá elecciones. Pero desde luego independencia de Cataluña no va. Eso lo dice Antonio. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Tenemos que dejarlo para la semana que viene a quien corresponda, porque es una sección habitual. Me parece muy bien. Vale, lo hablamos la semana que viene, si te parece, Domingo, porque ya es que nos hemos pasado con mucho del tiempo que teníamos. Gracias a Domingo Hidalgo, hasta la próxima semana. Bien, muchas gracias. Gracias a Antonio Vélez. Es un placer y siento a veces un poco pesado, pero en fin, me pueden las emociones. Gracias a Rafael Angulo. El equipo del pueblo va por la Supercopa. Bueno, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y le emplazamos a una nueva edición de La Epicota, será mañana, jueves, en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.